Buenas a todos, mi nombre es Daniel Velázquez Layace, alumno de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, La Paz. A continuación pasé a hablar sobre la didáctica de la matemática. Todos los años, los ingresos a distintas facultades desnudan las falencias que los alumnos presentan en torno a los conocimientos de matemática. Causas: los alumnos culpan a la mala enseñanza en el colegio, los profesores al poco interés y estudio por parte de los alumnos, la sociedad del sistema educativo, el sistema educativo a quién, podemos decir al Estado, y así sucesivamente se formará un círculo vicioso que todos, por decirlo así, se tiran la pelota. ¿Será cierto que los alumnos no estudian lo suficiente? ¿Los contenidos no se adaptan a su edad? ¿Los profesores no enseñan de forma comprensible, sino que se limitan a transferir conocimientos? No creemos que las respuestas a estas interrogantes den solución al problema del aprendizaje de la matemática, pero sí hace que, desde nuestra perspectiva docente, debamos replantearnos cómo se enseña y cómo se aprende. Objetivo: ¿qué buscamos lograr durante y al término de la experiencia? La formación profesional no es la respuesta para todos los problemas en el aprendizaje. Sin embargo, es un paso importante para hacer más efectiva la planificación de la acción formativa. Al finalizar, espero que desarrolles habilidades didácticas para planificar, implementar, ejecutar y evaluar experiencias educativas en ambientes educativos de la educación básica, sustentadas en las formas metodológicas que se aplican a la enseñanza de las matemáticas. Podemos ver el método, las formas para llegar. ¿Qué podemos entender por método? El método lo es todo. Esto es tan válido en la investigación científica como en la acción docente. Es la dirección misma del proceso educativo y a veces del objeto de conocimiento. Tradicionalmente se ha considerado que los procedimientos pedagógicos, aquellos que se usan en la enseñanza del conocimiento, se tripolizan de acuerdo con las siguientes tres intenciones pedagógicas. La primera, procedimientos para la dirección del aprendizaje. La segunda, procedimientos según la presentación del aprendizaje. Y por último, procedimientos según las relaciones que se establecen con los alumnos durante el proceso de aprendizaje. En el primer caso, la dirección del aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir? ¿Hacia dónde estamos orientados? ¿Hacia dónde orientamos el tema? ¿Qué queremos lograr con los alumnos? Según la presentación, ¿cómo mostramos el tema? ¿Qué métodos usamos? Dibujos, gráficos, participaciones, de alguna manera llegar hacia el alumno, y las relaciones que se establecen con los alumnos durante el proceso de aprendizaje, que es el último. Eso es la relación intrapersonal entre maestro-alumno como alumno-maestro. Estas se expresan en formas metodológicas, las que para el caso de la enseñanza de las matemáticas en la educación obligatoria, las más socorridas y fecundadas son las siguientes. Tenemos la socrática, de laboratorio, experimental y la empírica. ¿Qué nos dice procedimiento socrático? Podemos definirlo como el conjunto de procedimientos que llevan a aprender el conocimiento auxiliado en el recurso del interrogatorio que, en forma ordenada, dirige el alumno al maestro. ¿Quién era Sócrates? Sócrates era un antiguo filósofo griego que, mediante la mayéutica, ¿qué es? La mayéutica es mediante el diálogo, hacer que la otra persona descubra nuevos conocimientos, que él mismo logre descubrirlo. Aquí hay un ejemplo, pues. Si al alumno le mostramos esta figura, ¿no? Que es un triángulo, dice, ¿qué figura es esta? El alumno responderá, un triángulo. ¿Puede localizar los puntos medios de cada lado? Le va a poner así, y entonces ubicamos los puntos. ¿Podrías unir los puntos medios de esos lados? Sí. ¿Por qué? Porque dos puntos distintos determinan un segmento de la recta. Entonces seguimos colocando de acuerdo a las respuestas. Continuamos. Ese triángulo DEC congruente al triángulo FEB. Sí. ¿Por qué? Y aquí hay que poner un énfasis. ¿Qué vamos a ver en estos dos casos? Llegando a este punto del diálogo, se debe entender que cada alumno responderá de acuerdo con el tipo de antecedentes que se tuviera el tema, es decir, sus conocimientos a priori, qué cosa conocía del tema. Este procedimiento es conveniente en una versión educativa personal o con no más de 5 alumnos. El profesor puede aplicar esto siempre y cuando no sean más de 5 alumnos o con uno, porque no es lo mismo realizar este tipo de preguntas porque tal vez
un alumno diga sí y el otro alumno diga no. Entonces, digamos, es conveniente hacerlo con un alumno. Procedimiento de laboratorio o de correlación. El método de correlación tiene por objetivo estudiar la matemática en función de su aplicación en otras asignaturas. Solo así tiene sentido y significado su estudio y será factible que el alumno comprenda y asimile lo que de matematizable tiene un fenómeno en el estudio. Es decir, que la matemática no solo se aplica en matemática, sino en biología, física, lenguaje, literatura. En realidad lo vemos en está en nuestra vida cotidiana. Entonces hay que lograr que el alumno entienda que no solo va a aplicar matemáticas en matemáticas, sino en cada ámbito de su vida. El procedimiento experimental. ¿Qué nos dice? En este procedimiento de expresión pedagógica se busca que el alumno manipule aquellos elementos u objetos de conocimiento matemático bajo la dirección del maestro en torno a un problema en lo particular. Por ejemplo, si vemos este cubo, les podemos decir que ahí en el área del cubo, pero los alumnos tal vez no lo sepan, entonces el maestro mostrándoles mediante la observación les puede ir guiando. Entonces los alumnos ya van a tener un conocimiento y posteriormente si hay un tema parecido o alguna pregunta, los alumnos podrán responderlo, ¿no? Por último, el procedimiento empírico. La base de este procedimiento está en considerar la naturaleza y la sociedad como fuente de toda información que el alumno necesita. La acción práctica es la formación de hábitos y destrezas. No solo esto se puede aplicar en las matemáticas, sino en todo, porque desde que llegamos al mundo estamos en constante aprendizaje. La sociedad, el mundo que nos rodea, nos hace aprender. Desde muy pequeños nosotros experimentamos por medio tal vez el tacto, la visión, el olfato, el gusto, buscamos conocimientos mediante nuestros sentidos. Ahora, las conclusiones. ¿Qué podemos llegar? ¿Qué podemos establecer? El aprendizaje se realiza a través del descubrimiento personal de las relaciones, conexiones, leyes, principios y estructuras matemáticas. Cuando el alumno realiza una tarea para descubrir algo, él es activo, tiene iniciativa y participa en la formación de la idea matemática. Consecuentemente, él cultiva una filosofía e independencia. Lo que se pretende al hacer matemáticas es que el alumno sea el constructor, se sienta partícipe de su aprendizaje. Claro, esto podría ser tomado en cuenta con el procedimiento empírico, ¿no? Y gracias.